Muy buenas tardes. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que el fin de semana que transcurrió cuando nos vimos por última vez en nuestra segunda ocasión de participación, pues haya sido un fin de semana tranquilo donde pudieron recuperar sus fuerzas y convivir con familiares y amigos, porque pues ahora se presenta otra semana de trabajo que seguramente será exitosa para cada uno y cada una de ustedes. ¿Se acuerdan que estamos viendo la prueba? Que vimos primero si existe una teoría general de la prueba abarcando cualquier disciplina jurídica. Y la respuesta que dan los teóricos es, pues sí se puede, siempre y cuando tomes en cuenta que en algunas áreas la prueba tiene características diferentes. En esa medida, sí se puede hacer una teoría general de la prueba en materia electoral. Y entonces primero hicimos una teoría general de la prueba y luego ya la ubicamos en el campo que a nosotros nos interesa, que es el campo de la materia electoral. Y al final de nuestra segunda sesión, el viernes pasado, estábamos viendo algunos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la prueba y expresados en tesis y en jurisprudencia emitidos por la Sala Superior. Bien, siguiendo el temario que nos ha designado la Escuela Judicial Electoral, vamos en el punto 5. Vamos a iniciar hoy nuestra sesión con el punto 5 del temario, que plantea una pregunta. Dice, ¿qué y cómo se debe probar en materia electoral? Y luego hay una especie de aclaración o de subtítulo que dice circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esas circunstancias probatorias las hemos referido en las dos ocasiones anteriores. Ya sabemos que no basta entregar a veces una prueba, sino señalar a quien va a ver la prueba, a conocerla, y cuando se desahogue la tal prueba, pues hay que explicarle cuándo ocurrió el hecho, o sea, tiempo, el modo como se llevó a cabo la conducta y el lugar en donde ocurrió, o sea, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por eso, por ejemplo, cuando entregamos un video, que ahora son pruebas muy recurrentes, porque la tecnología nos los permite, cualquiera tiene a la mano su celular y cuando hay un evento inesperado que consideramos importante, pues podemos grabar y lo entregamos como prueba, pero hay que acompañarlo con un documento donde expliquemos cuándo ocurrió lo que vamos a ver, de qué manera y en qué lugar. Bueno, pues ahora vamos a abocarnos expresamente a estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Miren, para dar una idea de cómo funciona, tenemos un caso concreto resuelto por el Tribunal Electoral. Esto en su sala regional de la segunda circunscripción plurinominal, con sede en nuestra ciudad de Monterrey. Por eso dice SM, Sala Monterrey, es un JDC, un juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Concretamente es el 414 del año 2015. Vamos a ver qué ocurrió en esta resolución, o sea, de qué se trataba. En esta resolución de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal, la Sala Monterrey, revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que sobreseyó el procedimiento especial sancionador derivado de la denuncia presentada por un ciudadano respecto de anuncios panorámicos con propaganda electoral y que también este ciudadano había solicitado medidas cautelares, concretamente que se retiraran esos anuncios espectaculares. Bien, la responsable, o sea, la autoridad electoral local, el Tribunal del Estado de Nuevo León,
Aparentemente, dice la Sala Monterrey, cae en una contradicción, porque primero manifiesta que de acuerdo a la apariencia del buen derecho, de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión, parece tener razón el denunciante, pero luego manifiesta que al no satisfacer la mención de tiempo, modo y lugar que apoye la prueba de su denuncia, procede el sobreseimiento. Entonces, a criterio de las magistradas y magistrados que integran el Pleno de la Sala Monterrey en la época, 2015, pues la responsable, que es el tribunal local, se está contradiciendo porque primero me dice, pues a la apariencia del buen derecho, sí estos espectaculares pueden estar causando un agravio a la persona que denunció y está causando problema en la equidad de la contienda electoral. Pero luego dice, oye, pero no aportó su aclaración de tiempo, modo y lugar, por lo tanto no procede y vamos a sobreseer este procedimiento. Ahora bien, eh, al momento de sobreseer el PES, pues se inconformó la persona denunciante y ahora acude a un JDC. Y es donde entra en la actuación la Sala Monterrey. La Sala Regional encontró a lo largo de todo lo que obraba en expediente que el promovente sí cumplió con estos elementos, sí dice sobre el modo, tiempo y lugar, y por lo tanto reenvía el asunto al tribunal local para que ahora dicte una nueva resolución. Y entonces, bueno, pues nosotros observamos la trascendencia que puede tener esta mención de tiempo, modo y lugar, que a veces cuando litigan los partidos políticos o los particulares en materia electoral, no toman en cuenta y sí puede causar problemas. Por eso debemos acostumbrarnos a que en este tipo de pruebas siempre debe ir acompañada con un documento que verifique, que explique las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Hay una jurisprudencia en la 36 del año 2014, hablando de pruebas técnicas que por su naturaleza requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Eso dice el rubro de la jurisprudencia. Y ya en la parte que nos interesa resaltar, dice que el artículo 31, párrafo segundo de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, que todavía se denominaba así, define como pruebas técnicas cualquier medio de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos científicos, ya hemos dicho que más que científicos debería decir técnicos, pero bueno, es textual, dice aquellos elementos científicos y establece la carga para el aporte de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. Esto es realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que acreditan en el juicio con la finalidad de fijar el valor convictivo, o sea, que nos haga convicción que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede en las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes. En cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyen a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación personal
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. Pues esto tiene, como todo en los aspectos electorales, que verse en el caso concreto. Hay ocasiones que sí podemos atribuir los hechos a determinada persona. El ciudadano, la ciudadana tal, se violentó, se enojó y pues dijo estas y estas cosas, o el integrante de mesa directiva de casilla injurió a un elector o a una electora. Entonces queda claro quién es el responsable de la conducta irregular. Pero a veces no podemos identificarlo así tan a la mano, porque, por ejemplo, se trata de varias personas. A lo mejor hasta andan encapuchados o con alguna cosa que cubre su rostro. Y aun cuando tuvieran el rostro descubierto, pues no sabemos, no nos van a decir, oiga, yo soy fulano, y no. Entonces, pues sí, a veces no se puede saber exactamente quiénes fueron, pero si se puede saber, hay que detallar esa circunstancia, modo, tiempo y lugar. Veo que alguien ha levantado su mano, no alcanzo a ver quién, porque lo tapa la presentación, pero vamos a escuchar a la persona que levantó su mano. Nada más le ruego que verifique su micrófono, Sí, porque a veces buenas se tardes. descuenta. Muy buenas tardes, don Carlos. Diga usted. ¿Qué tal? Sí, respecto a los comentarios de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y también como bien lo comentaba, me recuerda a las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Hay una en la que pues, es muy recurrida en los procesos electorales. A veces se expone como agravio la presión sobre los funcionarios de casilla, ¿no? Y pues la propia norma te obliga a los que se inconforman, pues a identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y yo veo ahí he podido observar es muy complejo probar, ya no digas a los funcionarios, porque pues ahí la autoridad puede contrastar los nombres de los funcionarios de casilla, con independencia de que sean identificados por los inconformes. Pero luego cuando la propia norma e incluso las jurisprudencias pues vinculan para ofrecer este tipo de pruebas, identificar a cuántos ciudadanos eh, se vieron afectados por este tipo de presiones. Yo creo que ahí hay pues un obstáculo material para no solo para los partidos políticos, también para las candidaturas que impugnan este tipo de resultados o este tipo de irregularidades. Creo que por allá hay un tema todavía pendiente, ¿no? Sí, es muy difícil, don Carlos, en un momento dado tener todos esos datos. Y fíjese usted, si a eso le añade ahora que todos vamos a llegar, entre comillas, embosados, todos llegamos embosados por la pandemia, pues cubrimos la mitad de nuestro rostro. Y ya de por sí identificar cuesta a veces trabajo, porque a lo mejor la fotografía ya ve que en la lista nominal aparece una reproducción de nuestra credencial, pero pues tal vez cuando me la tomaron hace algún tiempo yo estaba con más peso o con menos peso, con más cabello, con menos cabello, las damas que luego se cambian de look, etcétera. Entonces como que es difícil, ¿verdad? Y si a eso le agrega que ahora llego con el cubrebocas y los, ¿cómo le llaman esto? La mascarilla, la visera esa para proteger. No, pues en realidad, qué me van a identificar? Entonces, fíjese usted, la ley incluso prohíbe, como sabemos, que la gente llegue con el rostro cubierto, pero ahora, por necesidad de la pandemia, todos debemos llegar con nuestro cubreboca y eso está muy bien. Primero está la salud de todas las personas ahí reunidas y de nosotros mismos. Pero ¿cómo cambian las circunstancias? Y lo que usted dice, don Carlos, pues sí, efectivamente, a veces es muy difícil poder detallar, pero al menos las circunstancias, como dice esta jurisprudencia, las circunstancias del lugar y del tiempo, sí las podemos señalar. O sea, ocurrió en la casilla tal, ubicada en tal calle, de la colonia tal, en la ciudad tal,
y ocurrió aproximadamente a las 14:20 horas, ¿verdad? Eso al menos sí podríamos señalar. Muy bien, don Carlos, muchísimas gracias por su punto de vista. Y si usted me permite, continuamos. Mire usted, ahora hay una tesis, pero no de carácter electoral, sino una tesis emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, data de diciembre de 2001, pero tiene que ver con esta circunstancia de tiempo, modo y lugar. Dice el rubro de este tribunal colegiado: demanda civil. La omisión de narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ciertos hechos no es factible subsanarla ni de acreditar estas posteriormente con las pruebas aportadas. Esto lo damos únicamente como algo importante porque nosotros queremos conocer todos los aspectos de la prueba. Entonces, repito, esta no es una tesis emitida por el Tribunal Electoral. Pero sí es interesante el punto de vista del Tribunal Colegiado de Circuito. Dice, si tú no hiciste a tiempo la mención de tiempo, modo y lugar, después no puedes acreditar estas circunstancias en forma posterior. Dice aquí también, fíjate que para subsanar, estoy viendo la misma jurisprudencia que mencionaba yo, para subsanar las omisiones de los hechos de la demanda en los que quiso fundar su petición, pues estos deben ser relacionados con precisión, claridad, objetividad, en orden de tales. Bueno, y a propósito de que nos habla de que precisemos con claridad, objetividad, estos datos de tiempo, modo y lugar, aquí hay una nota. Dice, mira, en la especificación de modo, tiempo y lugar, el oferente debe tener cuidado, yo diría muchísimo cuidado, en no utilizar lenguaje ambiguo o datos que puedan confundir. A ver, por ejemplo, te ponen algunos ejemplos. Dice, a ver, yo voy a decir que esto ocurrió en el número 124 o número 124A de la calle Carlos B. Cetina. Entonces, fíjate, la calle, esta calle está en la Ciudad de México. La calle se llama Carlos B. Cetina. Y el número es el 124, pero A. Si yo pongo nada más 124, pues no es la dirección. Y si tú eres abogado, porque algunos de ustedes o muchos de ustedes en esta audiencia lo son, otras personas tienen otras profesiones, pero en derecho es muy importante, no es lo mismo vivir en el 124 que en el 124A. Entonces empecemos por ahí. Luego la calle se llama Carlos B. Cetina. ¿Qué pasa si yo documento esto ante el tribunal como calle B. Cetina? Pues puede confundirse porque la calle se llama Carlos B. Cetina. Y por ejemplo, si estoy hablando de una persona, de un ciudadano, no es lo mismo que se llama José Zacarías Hernández a que yo escriba J.C. Hernández. ¿Sí? Entonces, en la medida que pueda, mis datos deben ser muy precisos para evitar que yo pensé que tú creíste y esas confusiones. Y un último ejemplo, no es lo mismo que diga a las 10:00 horas que diga a las 10. Y todavía recuerden que no es lo mismo las 10 de la mañana que las 22 horas. Entonces, hay que tener ese cuidado, que cuando hablemos con las autoridades electorales, tanto las administrativas como los institutos, el instituto y los OPLES, como las jurisdiccionales, el tribunal y los tribunales electorales, seamos lo más preciso posible. Bueno, se aprovechó lo que dice la jurisprudencia para llamar la atención a esto, que repito, para un abogado le queda muy claro, pero tal vez para quien no cultiva el derecho como ciencia profesional, pues no tiene ese especial cuidado. Ahora hablemos del punto 6, la sana crítica en materia electoral.
¿Se acuerdan que hemos hablado de la sana crítica en ocasiones anteriores? Y aquí hay un subtítulo, entre paréntesis, presunciones e indicios. Ya vimos las presunciones, tanto la legal como la humana, que son deducciones que se hacen a raíz de una verdad eh, que nos sustenta. Bueno, y esto nos lleva a considerar la prueba directa y prueba indirecta. Por ahí, si no mal recuerdo, el viernes hablábamos de la prueba directa e indirecta, pero no la definimos. Es decir, la hablamos así como al paso. Y ahora ha llegado el momento de que precisemos, bueno, a qué le llamo prueba directa y a qué le llamo prueba indirecta. Miren, la prueba directa, llamada también inmediata, la que al ser confrontada con los argumentos de las partes, permiten probar la veracidad o no de tales alegaciones. Por ejemplo, la inspección ocular. Acuérdate que la prueba no demuestra los hechos, sino la versión que tú tienes de los hechos. Por eso en la clase del jueves nos metimos a un campo muy, digamos, muy espinoso, ¿sí? Muy complejo, para ver qué era lo que realmente se probaba. Y acuérdate que se dijo, los hechos no se prueban. Esto lo dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia del tribunal. Lo que se prueba es lo que tú dices de los hechos. Tú tienes tu versión, tu verdad, que como dijimos en alguna de estas presentaciones, de estas láminas, pues a lo mejor es cierta o no, pero es tu verdad, es lo que tú afirmas frente al juzgador. Y lo que vas a tratar de probar es que tu versión es la correcta. Entonces, por eso aquí queda muy clara. La prueba directa, llamada también inmediata, la que al ser confrontada con los argumentos de las partes, permiten probar la veracidad o no de tales alegaciones. Por ejemplo, la inspección ocular. Yo les puse un ejemplo. Se decía en un juicio de inconformidad, fíjate que el escrutinio y cómputo de esa casilla se realizó en lugar diferente a donde se captó la votación, donde se recibió la votación ciudadana. Y la autoridad dice, no, es la misma escuela, es una escuela pública. Lo que pasa es que llovía en forma inclemente y era imposible estar en el patio donde se captó la votación o en los corredores porque era tal el viento que pues, todo el mundo se empapaba. Era inhumano que estuviéramos ahí, además se podían mojar los documentos. Y entonces alguien encontró en el segundo piso un salón abierto. Abierto porque normalmente todos los salones están cerrados. El intendente o prefecto, como le llamen al conserje, ¿verdad? Cuida cuando cierran la escuela el viernes que todo quede cerrado. Pero casualmente un salón tenía descompuesta la chapa y podía uno acceder. Y entonces dio voces, vea, vénganse acá, aquí podemos estar tranquilos. Pero era el mismo colegio, no había cambio de lugar. Bueno, pero eso lo pudimos ver porque llegó la autoridad a hacer la inspección ocular y se dio cuenta que no había una situación irregular. Entonces, esas son las pruebas directas que de inmediato, al desahogarlas, pues te das cuenta si le asiste o no razón a quien ofertó esa prueba. En cambio, la prueba indirecta, que también le podemos llamar indiciaria, o sea que solamente nos da indicios, presunciones, la que solamente proporciona eso, una sospecha, una posibilidad sobre los hechos controvertidos en un proceso. Por ejemplo, la prueba presuncional, precisamente. Se presume esto, pero está sujeto a prueba. Entonces, pues es una prueba indirecta. Ahorita tenemos ese primer concepto de prueba directa e indirecta, después la vamos a ver en un caso concreto resuelto por el tribunal, por cierto que causó mucho ruido en su momento. Hay una jurisprudencia que está relacionada con esto, la 38 del año 2002. Dice, notas periodísticas, porque también muchas veces acompañamos nuestras demandas, nuestras impugnaciones con notas de periódico, ya sea periódicos nacionales o periódicos de circulación local, donde se afirma tal o cual cosa. Bueno, las notas periodísticas como elementos para determinar su fuerza indiciaria. Lo que nos da una publicación periodística son indicios.
posibilidades, sospechas de que algo hay. En la parte que nos interesa reproducir de esta jurisprudencia dice, los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, o sea, ¿qué tanta convicción nos dan a los órganos de justicia? Entonces, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. O sea, no se puede hacer una regla general, porque habrá que ver en el caso concreto cómo estuvo esa prueba periodística. Así dice, por ejemplo, si se aportaron varias notas provenientes de distintos órganos de información y atribuidos a diferentes autores coincidentes en lo sustancial. O sea, no te ofrezco una nota de un periódico, te ofrezco la nota de 2, 3 periódicos y que además cada nota está firmada o se hace responsable distinta persona. No es el mismo que trabaje en 2 periódicos, sino son personas diferentes y coinciden en lo esencial. Entonces, como que ya no te pasa tan ligero, ya no parece simples indicios. Pero todavía hay más. Dice aquí que, y si además no obra circunstancia o constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentiz sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenta se concreta a manifestar que estos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados, en ellos, al sopesar todas estas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, que ya hemos hablado, en términos del artículo 16, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es uno de los artículos básicos para las pruebas, ¿se acuerdan? 14, 15 y 16 son los básicos. Y o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba y, por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no se medien tales circunstancias. Entonces, fíjate, me estás presentando notas periodísticas de distintos periódicos. Están firmadas o son responsables distintas personas. Coinciden en lo esencial. Y no hay circunstancia que diga que la persona afectada por lo que ahí se dice de él, pues haya probado lo contrario. Y cuando en su documento de impugnación únicamente nos dice que eso no es cierto, que es una calumnia, pero no da pruebas de ello, pues entonces como que nos causa más fortaleza de convicción. Bueno, de cualquier manera, esta tesis, esta jurisprudencia, la 38 de 2002, pues es importante, es bueno tenerla ahí cerca de nosotros porque podemos en algún momento requerir apoyarnos en ella. Hay otra jurisprudencia, la 16 del año 2011, también claro del tribunal. Dice procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. Seguramente ustedes han estudiado por su cuenta o en algunos cursos o en otro diplomado el procedimiento especial sancionador y han visto que tiene dos grandes facetas en su desarrollo. Por un lado, es dispositivo. Depende de una denuncia o queja que presente alguna persona física o moral. Y esta es la que tiene que entregar pruebas, aunque sean elementales, aunque sean las primeras que pueda tener a la mano, para confirmar la verdad de su afirmación.
Y esto permite que pase la autoridad, en este caso el instituto, a una segunda etapa, que es la inquisitiva. O sea, que indague, que investigue, que vea, pues qué tanto hay en esto. Y se va a encontrar a veces cosas muy importantes y muy graves. De lo que tú denunciaste no es nada comparado con todo lo que hay de irregular. Y ahí está actuando la autoridad en forma inquisitiva, en forma de investigación. Pero por eso esta jurisprudencia le pide a quien denuncie que aporte, pues al menos elementos mínimos, dice aquí, para que la autoridad comience a desarrollar también su actividad inquisitiva. Bueno, y ahora vamos a poner un ejemplo de esas pruebas que, siendo indirectas, o sea que nada más me den indicios, pueden llegar a ser, pues responsabilidad, va a dar responsabilidad en un momento dado. El ejemplo que ponemos en este caso es de una prueba presuncional o pruebas presuncionales, que nada más eran presunciones, que llegaron, sin embargo, a dar convicción a los magistrados de la época en la sala superior de la responsabilidad de un partido político. El caso se conoce popularmente como el Pemex Gate. Seguramente ustedes cuando ven esto se acuerdan más o menos de qué se trataba. A lo mejor en esa época, que estamos hablando del año 2003, pues eran todavía muy jovencitos, todavía no terminaban su carrera o no estaban involucrados en cuestiones electorales. Pero pueden ustedes ver la resolución en la página del tribunal. Está como sala superior, o sea, la que conoció, claro, fue la sala superior. Se trata de un recurso de apelación, un RAP. Es el 018 del año 2003. Está involucrado el sindicato de Pemex, y esto del caso de Pemex Gate hace recordar aquel asunto muy escandaloso que ocurrió en los Estados Unidos en la época del presidente Richard Nixon. En un momento dado, él se reelige y se filtra información de algunos manejos indebidos en el proceso de reelección, y el escándalo se hizo mayúsculo y terminó por renunciar el presidente Nixon. Esto ocurrió mucho tiempo atrás, pero recordando eso, sí, se conoce el caso popularmente como el Pemex Gate. Vamos a ver qué ocurrió. Aquí en estas láminas, esta y las posteriores, se resume, pero lo que me interesa es que vean cómo de unas presunciones se llegó a una cosa muy grave, a determinar la responsabilidad de un ente. Bueno, ¿cuáles fueron los hechos? Primero, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana solicitó un préstamo a la empresa, a Pemex, a Petróleos Mexicanos, por 640 millones de pesos. La empresa, pues se los dio, le prestó. Vamos a ver cómo estuvo esto. Esto lo denunció el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, por transferencia de fondos del sindicato a una campaña del PRI para presidente de los Estados Unidos mexicanos con el candidato de la época, Francisco Labastida Ochoa, por 500 millones de pesos, mediante Banorte en su sucursal La Viga en la Ciudad de México. A ver, entonces el sindicato le pide a la empresa, a Pemex, préstame 640 millones de pesos. Pemex accede a prestárselos. Y entonces, a unos días después, se hace una transferencia por 500 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, que pues son en realidad para apoyar al candidato Labastida Ochoa a la presidencia de la República. Y se hace esto a través de una operación bancaria en el Banco Banorte, en su sucursal de La Viga, en la Ciudad de México. ¿Qué pruebas había? ¿Qué pruebas aportaba el partido denunciante? Documentos bancarios de retiro de fondo
por 6 personas autorizadas por el tesorero del sindicato y documento comprobatorio de la relación laboral de 5 de esas personas en el PRI. O sea, no se hizo un solo retiro, sino que 6 personas retiraron distintas cantidades hasta dar un total de 500 millones. Y lo hicieron, claro, con la autorización del sindicato. Y el tesorero, concretamente del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y se comprobó que de esas personas, de esas 6 personas, 5 trabajaban en el PRI. Entonces, ve juntando todo eso, ve juntando todo eso. Y la valoración de la prueba, al ser retirado ese dinero por empleados del PRI, y acreditarse que en esos días esos empleados estaban comisionados o colaboraban en la campaña del candidato a la presidencia, se presumió o infirió por parte del entonces IFE, porque todavía no era INE, estamos en el año 2003, que ese dinero ingresó al patrimonio del partido político y que el partido político omitió reportarlo en los informes de su estado financiero. Ya ves que tienen que estar informando los partidos el manejo financiero en época de campaña y no aparece ninguna de estas cantidades, no aparece reporte alguno. Bueno, la resolución del Tribunal Electoral, porque fíjate que pues se le aplica el Consejo General del entonces IFE, aplicó una, es decir, determinó una multa al Partido Revolucionario Institucional de 1,000 millones de pesos. Es una cantidad así que nos deja fríos, no sé, no puedo calcular si los pusiéramos en una mesa hasta dónde llegaría el bulto, ¿verdad? 1,000 millones de pesos. Mm, o sea que si se había ingresado 500 millones, le dobló la cantidad en multa. Desde luego el partido pues tiene el derecho de impugnar esa resolución del Consejo. Y claro, como se trata de una decisión del Consejo General del Instituto, la procedencia hace que nos lleve a la competencia de la Sala Superior. Sala Superior es quien debe conocer y resolver en este caso. La Sala Superior consideró que la autoridad responsable en este RAP, en este recurso de apelación, que ya sabemos es el Consejo General del IFE, sí se allegó a los elementos iniciarios suficientes de los cuales derivaron los indicios adminiculados entre sí que permitieron presumir la conducta ilícita atribuida al PRI y su responsabilidad. Porque claro, el partido decía, oye, me están poniendo una multa de una cantidad exorbitante y se están basando en puros indicios, parece, hay indicios. Y para que tú tomes una resolución de esta naturaleza es porque tienes todo, no en indicios. Y bueno, la sala superior, integrada en esa época con los magistrados y magistradas de aquel tiempo, consideraron que sí, que la autoridad responsable, el Consejo General, sí había reunido varios indicios y los había adminiculado, los había comparado, relacionado. Acuérdense lo importante que es que valoremos las pruebas primero en lo individual y luego ya en forma grupal. Y esto dio origen a una tesis un poquito después de este asunto, la tesis 37 del año 2004, que dice como rubro, pruebas indirectas, o sea, indicios, son idóneos para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. O sea, sí se puede con pruebas indirectas, pero que ya son muchas y que adminiculadas pues sí pueden dar una idea de que hay una responsabilidad. En el expediente obran notas periodísticas como elementos para determinar su fuerza indiciaria. Se utilizaron pruebas documentales públicas, documentales privadas, presuncionales en su doble aspecto, o sea, legal y humana, instrumental de actuaciones,
testimoniales y, claro, pericial contable. Aquí sí cabía perfectamente la pericial contable de la que hemos hablado en otra ocasión. Se indagó a la persona moral, porque se había creado una persona moral que se llamaba Impulso Democrático Asociación Civil, a la que se quiso utilizar para diluir datos de ilícitos cometidos, así como la realización del sorteo Milenio Millonario. Bueno, en otras palabras, esto estaba funcionando como un lavado de dinero. Y también se investigó, bueno, esta asociación, de dónde salió, cuál es su estado contable, el tal sorteo se llevó a cabo, qué era lo que se sorteaba, qué se hizo con ese dinero. En fin, no se basó nada más en indicios, por supuesto, sino que hay otras pruebas que ya van dando mucha convicción de que algo irregular había pasado. La sentencia que finalmente da la Sala Superior ratifica la multa impuesta por el Consejo General del IFE, para lo cual, es decir, bueno, sí te van a aplicar la multa de 1,000,000,000 de pesos. Ahora, ¿cómo la vas a pagar? Es una cantidad espantosamente alta. Entonces, se va a suprimir totalmente la entrega de las administraciones de financiamiento que te corresponden a ti partido por concepto de gasto ordinario permanente en lo que resta del año 2003, cuando se resolvió este asunto, a partir del mes siguiente al que termine el plazo de impugnación ante el tribunal, que ya había terminado, obviamente, o al mes siguiente de notificada la sentencia correspondiente. Y en 2004, porque no lo vas a pagar nada más en los meses que faltan para que termine 2003, la cantidad es muy alta. Entonces, todavía del año 2004 te vamos a reducir el 50% de las administraciones también por gasto ordinario permanente. ¿Cuántos meses? Pues todos los que tengan necesidad hasta que completes el total, que es de 1,000,000,000. Entonces, de momento, desde ahorita, 2003, una vez que ya cause estado esta resolución, se te van a retirar la administración total por gastos ordinarios. Y lo que falte, pues lo vas a pagar en el siguiente año, pero por también retirarse solamente el 50% de la administración de gastos ordinarios. Bueno, se aprobó por mayoría de votos, la resolución esta que estoy mencionando se aprobó por mayoría de votos de los integrantes de la Sala Superior y obra en expediente un voto particular suscrito por 3 miembros del Pleno de la Sala Superior. Hubo 3 personas de la magistratura que manifestaron algunas ideas contrarias a la resolución. Por eso es muy importante que ustedes, si tienen tiempo, porque pues no siempre se dispone de eso, de tiempo, pero si pueden, vean, ya tienen el expediente, vean en página electrónica del tribunal la resolución, sobre todo en las partes más características de ella. Ahora vamos al punto 7, herramientas para la valoración probatoria. Fuentes y medios de prueba, que ya los hemos distinguido muy bien y espero que a estas alturas de esta explicación pues ya quede muy claro. Las fuentes de prueba en lo que se da, es lo que se da en la realidad y que constituye el material que deberá probarse. Es decir, que sí sucedió y en la forma que se manifiesta que sucedió. Ejemplos: conductas y relaciones humanas, ejerció violencia sobre los electores, acontecimientos físicos o naturales, llovía intensamente en la zona y esto impidió la entrega de paquete electoral con oportunidad en el consejo distrital correspondiente y un largo etcétera. ¿Se acuerdan que les comenté cómo en Guadalajara hubo problema de que algunas personas entregaron fuera de tiempo el paquete electoral en el Consejo Distrital, pero por informe del Servicio Meteorológico Local, sí se comprobó que a la hora precisamente que debería entregarse, pues era imposible transitar. Las calles estaban anegadas y llovía de una manera intensísima. Entonces, esos son los hechos, las fuentes, lo que ocurrió. Y es lo que queremos probar, de acuerdo a nuestra versión.
¿Y qué son los medios de prueba? Es la incorporación o acceso a las fuentes de prueba, por ejemplo, la fotografía, el video, en donde se puede observar, por ejemplo, esa violencia ejercida a los electores. Se entiende que estoy dando un ejemplo. Podríamos pensar en muchos más. O el reporte local, como decía, del servicio meteorológico, el día y el horario en que se debían entregar los paquetes electorales. Entonces, las fuentes se dan cuando ocurren los hechos y los medios cuando tú entregas la prueba y ésta se incorpora al expediente. Entonces deja de ser una fuente y se convierte en un medio. Ujú. Y acuérdate que las fuentes de prueba son independientes de ella. O sea, las cosas ocurren sin pensar o sin imaginar o sin prever que pueden algún día ser motivo de una litis. Por ejemplo, los miembros integrantes de casilla, pues elaboran un acta, la que tú quieras, de escrutinio y cómputo, de apertura de casilla, la que tú pienses, y están realizando su tarea ordinaria, que incluso se les dijo muy claro cómo y de qué manera habían de hacerlo cuando tomaron su curso para integrar mesa directiva de casilla. Entonces, cuando la persona que está en la secretaría de la casilla elabora el acta, la llena y la firman las personas que deben hacerlo, pues no están pensando, esto un día va a ser una prueba. No, simplemente saben que tienen que hacerla y que se tiene que incorporar al paquete electoral. Lo que sucede es que después esa acta llegó hasta la mesa de magistrados y magistradas y entonces de ser una fuente se convirtió en un medio de prueba. Los principios rectores de la prueba, muy importante. No podemos dejar finalizado lo referente a la prueba si no vemos esos principios que rigen a la prueba, principios generales. Primero, la necesidad de la prueba. Solo puede demostrarse lo ocurrido mediante las pruebas judiciales, no con conocimientos privados del juez. No podemos estar dejando esto en el criterio del juez. Tenemos que aportarle pruebas. Entonces, la prueba es una necesidad. La necesito yo como promovente, como tercero interesado o como autoridad responsable, pero también la necesita el órgano de justicia. Otro principio, la inmediación y dirección del juez. El juez debe decidir frente a la prueba si admite y va a valorar o si rechaza la prueba. Pero no lo va a hacer arbitrariamente, sino de acuerdo a lo que la ley misma le obliga. Ya vimos que no todo tipo de prueba se acepta en materia electoral, que la ley establece así rígidamente cuáles son las pruebas que se pueden admitir. Ahora bien, publicidad de la prueba. Las partes, tanto el promovente como la autoridad responsable y como el tercero interesado, si es que lo hay, deben tener acceso a las pruebas, analizarlas y en su caso objetarlas. No podemos decir usted no tiene que saber qué pruebas se están presentando en su contra, sino que para las partes se debe saber cuáles son las pruebas y si cabe en algún momento objetar las tales pruebas. Es dispositivo y inquisitiva la prueba. Dispositivo porque solamente las partes pueden probar. Inquisitivo porque permite al juez la investigación de oficio de los hechos. Es decir, el juez puede en un momento dado, para mejor proveer, pues hacer diligencias precisamente para eso. Esta palabra inquisición nos causa mucho ruido, porque en nuestra historia tenemos un tribunal de la época colonial que todos conocemos y de muy triste memoria, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Nada más mencionarlo, todos nos ponemos muy nerviosos. Desde luego era una cosa espantosa, había tortura y había muchas cosas. Pero inquisidir es un verbo. Yo inquisido, tú inquisides, todos inquisiden. ¿Y qué significa investigar? Efectivamente, el juez va a recibir las pruebas que tú le aportes, pero puede, si así lo considera adecuado, tomar las medidas para indagar a más profundidad, las famosas diligencias para mejor proveer.
están en sus facultades y no rompe con ello la equidad entre las partes ni comete ningún ilícito. Otro principio rector es la igualdad de oportunidades. Las partes tienen igualdad de derecho para ofrecer y solicitar la práctica de pruebas. ¿Y sabes dónde lo puedes ver muy bien esa equidad entre una parte y otra? Precisamente en los procedimientos sancionadores. Por ejemplo, en esa audiencia de pruebas y alegatos, donde la misma ley dice que cada parte, el denunciante y el denunciado, tendrán 30 minutos para exponer los puntos esenciales de su actuar, uno denunciando y el otro defendiendo lo que a su derecho convenga. 30 minutos habla el que denunció y enseguida otros 30 minutos la persona denunciada. Y luego tienen 15 minutos adicionales, uno y el otro, para reforzar, para insistir, para aclarar lo que no haya quedado muy claro en su primera intervención. El tiempo está medido y es parejito para los dos, pues están cumpliendo con esa igualdad de oportunidades, que no haya uno que tenga más intervenciones o tiempo para explicar sus razones que el otro. Pero siguen los principios rectores de la prueba. La contradicción de prueba. La parte a la que perjudica una prueba debe conocerla, discutirla y contraprobarla. Por eso yo tengo que saber cuáles son las pruebas que se están esgrimiendo en mi contra, para que pueda yo tener la oportunidad, como dice aquí, de contraprobar, de decir, oye, eso no es cierto y te voy a demostrar con estas otras pruebas. Bueno, podemos hacerlo porque sabemos cuáles son las pruebas que se enderezaron en nuestra contra. La adquisición de la prueba, otro principio. La prueba que legalmente obra en autos debe tomarse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia de un hecho. Esto independientemente de que sea en beneficio o perjuicio de la parte que lo aportó. Se dan tantas cosas en la vida que a veces las pruebas que aportaste, más que beneficiar tu causa, la perjudican. Por eso, fíjate muy bien cuando ofrezcas pruebas, que éstas realmente apoyen tu posición, apoyen tu afirmación sobre los hechos, porque a veces obramos de una manera un tanto arrebatada, un tanto falta de reflexión, y no nos damos cuenta que esa prueba puede ser en nuestra contra. Era lo que yo te decía cuando se ofrece así como si ya fuera parte del asunto, como si ya fuera un formato, decimos que ofreces el instrumental de actuaciones, o sea, todo lo que obra en expediente, ten cuidado, porque a lo mejor en el expediente puede haber elementos que en lugar de beneficiar tu causa, la perjudiquen. Y finalmente, la unidad de la prueba. Todos los elementos probatorios de un proceso judicial forman una unidad y de esta manera debe ser valorado por el juez. Lo que pasó en el Pemex Gate. Había notas periodísticas, había documentos públicos, había documentos privados, documentos bancarios, notas periodísticas, de todo había. Bueno, pues entonces se valoró uno por separado, se dijo esto solamente causa indicio, pero luego se hizo todo el conjunto de valoración y ahí ya resultó que causó convicción a los juzgadores, por lo que determinaron ratificar la multa que aplicaba o que había determinado el Consejo General. Veamos algunas jurisprudencias y tesis que recomendamos en este tipo de asuntos. Mira, está la jurisprudencia 19 de 2008, adquisición procesal en materia electoral. ¿Cómo podemos en un momento hacer esas indagaciones? La jurisprudencia 6 del año 2005, pruebas técnicas pertenecen al género documentos, aun cuando en algunas leyes tienen una regulación específica. Entonces, en el Estado, en la entidad federativa, puede que no las trate como documentales, pero esta jurisprudencia dice todas las pruebas técnicas, esas que se desarrollan
por el apoyo de la ciencia, como dice, pertenecen al género documentos. Y es que documento tiene una connotación muy amplia. En el lenguaje vulgar, en el lenguaje popular, el documento es papel, pero no, el documento puede ser entregado en cualquier forma. Por ejemplo, un grabado en una piedra, como hacían los antiguos, los prehispánicos, otros pueblos, pues es un documento, aunque está en una piedra labrado. Ahora, la 45 del 2002, pruebas documentales, sus alcances. La tesis 26 del 2018, dictamen antropológico, es una facultad que puede ser acordada preferentemente mediante actuación colegiada del órgano judicial. Esta prueba antropológica es muy interesante y sobre todo se utiliza mucho en el caso de impugnaciones presentadas por las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias, ya sea indígenas o ahora que en 2019 se incorpora también al grupo de afrodescendientes. Entonces, pues muchas veces las salas del tribunal tienen necesidad de un estudio de esta naturaleza para verificar la antigüedad de los usos y costumbres que se hacen respaldar en esas comunidades, según el artículo segundo de la Constitución Federal. Y bueno, pues aquí los expertos son los antropólogos, los que nos pueden dar mucha luz sobre la antigüedad, el tipo de costumbres, etcétera, porque eso es lo que ellos hacen, estudiar a los pueblos. Y nosotros como juristas, pues muchas veces ignoramos muchas cosas de la manera de ser y el desarrollo histórico social de esos pueblos. En la jurisprudencia 38-2014, pruebas técnicas por su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que pretenden mostrar, que ya habíamos visto, hay que señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La jurisprudencia 10 del año 2012, grabación de comunicaciones privadas carecen de valor probatorio en materia electoral. Y fíjate que esto no siempre lo conoce la gente común y a veces por eso se desconcierta. Dice, oye, pero es que en el noticiero, yo escuché, lo pasaron en la televisión varias veces, lo repitieron y lo repitieron. Escuché cómo se expresaban los ahora involucrados y era clarísimo que estaban realizando una conducta ilícita. Pues sí, pero está dentro de esas pruebas ilícitas a las que ya nos hemos referido, que salvo que superen esa ilicitud porque aparezca otra prueba que tenga la misma referencia, pero que sea legal, pues no se pueden tomar en cuenta. ¿Y esto por qué? Porque son violatorias de la Constitución. Entonces, el hecho de que se haya grabado no quiere decir que con eso ya se hundió esa persona y no, tenemos que buscar otras pruebas. Ahora bien, 24 del 2010, monitoreo de radio y televisión. Los testigos de televisión del Instituto Federal Electoral tienen por regla valor probatorio pleno. Sabemos que muy importante es la propaganda en radio y televisión, que hay un régimen específico para acceder a esos medios y para ser utilizados, por ejemplo, para fines de campaña, etcétera, que solamente es el instituto el que puede tener esa facultad porque así lo mandata la Constitución y las leyes respectivas. Y entonces está constantemente realizándose un monitoreo. Bueno, generalmente las personas que realizan ese monitoreo, pues lo que ellos establezcan tienen valor probatorio pleno, salvo, claro, impugnación concreta. En la jurisprudencia 4 de 2014, pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Esto también a la gente que no conoce mucho en materia electoral, a la opinión pública, le hace un poco de ruido porque dice, oye, yo vi el video, yo vi el momento en que, y pues no, este, voy a rogarles que voy a rogarles que apaguen su micrófono si son tan amables.
Entonces, fíjate, este, ¿te acuerdas que te comenté cuando se veía un video donde estaban bajando unos costales de cemento y se quería probar con ello que se estaba entregando de forma ilícita, etcétera? Pero pues no, no había ninguna prueba ahí más que de que estaban bajando unos costales de cemento y eso puede ocurrir en la esquina de mi casa un día cualquiera, porque ahí se está construyendo un edificio o una casa. Entonces, no, no son suficientes. Ahora, 12 del 2002, pruebas supervenientes. Su surgimiento extemporáneo debe obedecer a causa ajena a la voluntad del oferente. ¿Por qué son supervenientes? Porque el que ofreció las pruebas en su momento no sabía la existencia de esa prueba. ¿Sí? No tenía la forma de saberla o sabiéndola, no estaba en sus manos tenerla. Y por eso la estamos considerando como supervenientes. Y sí se puede entregar a la autoridad. Ya sabemos que antes de que el asunto, el expediente quede ya por acuerdo del magistrado o la magistrada, ya en tiempo de resolución, mientras no se cierre la instrucción, sí podemos todavía ofertarla. Pero como dice aquí, esas pruebas supervenientes deben serlo no por causa atribuible al que ofrece. Y la tesis, en este caso, 46 del año 2015, la pericial por su naturaleza y los conocimientos especiales que aporta constituyen una prueba técnica. Ya hemos hablado de la pericial, que sobre todo es la contable, la más ocurrida en materia electoral, y en qué caso se aplica. La tesis 44 del año 2001, acta notarial, varios testimonios discrepantes sobre la misma, carecen de eficacia probatoria. De por sí, contra lo que pasa en otras áreas del derecho, un acta notarial da indicios, no hace prueba plena. Y si nos encontramos que varias actas notariales dan testimonios diferentes, pues menos valor convictivo tiene. La tesis 25 del año 97, diligencias para mejor proveer su realización no agravia a las partes. Efectivamente, es facultad del órgano de justicia, si así lo considera, que realice diligencias para mejor proveer. No hay ningún problema al respecto. Y la 12 del 2010, la jurisprudencia 12-2010, dice la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso denunciante. Si tú vienes a denunciar, quien debe probar en primera instancia eres tú, para que se vea la confirmación de lo que tú estás afirmando en tu denuncia. Se recomienda consultar, aquí hay una nota en línea electrónica, el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal número 7 del año 2020, de 2020, respecto de los lineamientos para la interposición de impugnaciones en línea. Fíjate que ahora la justicia es en línea y esto uno dice, pues a raíz de la pandemia que estamos padeciendo, que sobre todo hace poco era insufrible. Entonces, pues se tuvo que recurrir a los juicios en línea, pero no, nuestro tribunal de tiempo atrás, antes que siquiera imagináramos la pesadilla de la pandemia, ya tenía instrumentada la justicia en línea en muchos aspectos. Lo que hizo la pandemia simplemente fue precipitar y profundizar esa justicia en línea. Y entonces uno se pregunta, oye, ¿y las pruebas cómo quedan entonces en una justicia en línea? Por eso les recomendamos que lean este acuerdo del tribunal el 7 de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, cuando ni siquiera teníamos idea de las vacunas, o sea, sabíamos que se estaba investigando al respecto, pero no había todavía algo en claro y todos vivíamos momentos de mucha tensión porque podíamos ser víctimas nosotros o nuestra gente cercana de un contagio espantoso. Entonces, pues el tribunal no se te podía detener. Y entonces lo que hizo fue instaurar ya en toda su forma la justicia en línea.
Y entonces ahí lo que nos interesa mucho es ver cómo vas a ofrecer en línea tus pruebas y cómo se van a tratar y valorar. También es recomendable al respecto de los medios de impugnación y las pruebas que en línea veas el manual del sistema de medios de impugnación en materia electoral del Centro de Capacitación Judicial Electoral, que es el antecedente directo de lo que ahora es la Escuela Judicial Electoral. Porque, claro, ahí nada más ten cuidado de que no haya una jurisprudencia o una disposición que al actualizar pueda cambiar un poco o un mucho el sentido de lo que ahí se dice. Pero es bueno, si tienes el tiempo y te interesa mucho este tema, que puedas profundizar ahí. Y pasamos al punto 8, control de las decisiones judiciales sobre los hechos. Este, a ver unas frases introductorias. ¿Te acuerdas que así lo hicimos con la prueba? Primero dimos algunas frases famosas y de ahí desprendimos todo lo de la teoría general de la prueba. Entonces aquí respecto de el tema que estamos viendo, que son el control de las decisiones judiciales sobre los hechos, pues vamos a ver algunas frases interesantes. Por ejemplo, el escritor Jorge Luis Borges dice, los metafísicos no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Por otro lado, Alberto Camus, un famoso novelista francés, dice que por un lado era inverosímil y por otro lado era natural. Es decir, a veces lo que creemos imposible de que haya ocurrido, pues eso ocurrió. La verdad, como te he dicho, es más rica que la imaginación. Por eso, aunque la ley diga fracción 1 y fracción 2 y fracción 3 y llega a la fracción 45 y todavía te dice, y todas las demás que puedan ser similares, porque siempre hay algo que se sale de la precaución, de la previsión. Y entonces llegamos a la conclusión de que hay una verdad judicial y una verdad material. Desde luego esto debe estar entre comillas. ¿Cuál es la verdad judicial? Es la versión de los hechos ocurridos y considerados en un proceso jurisdiccional que emerge en el campo de la sentencia, correspondiente como consecuencia lógica de las pruebas aportadas y calificadas por el órgano de autoridad. No siempre concuerda la verdad judicial con la verdad, valga la redundancia. La verdad material es la versión que de los hechos ocurridos corresponden con lo que efectivamente sucedió o la manera como entre estos hechos ocurrieron. Muchas veces las partes involucradas se quedan con la sensación, oye, así como dice la sentencia, no exactamente ocurrió. Y yo lo vi, yo fui testigo y lo que está diciendo la sentencia se parece mucho a lo que ocurrió, pero no es lo que ocurrió. Sí, porque acuérdate que tú con tus pruebas lo que hiciste fue darnos a conocer por qué afirmas algo, por qué dices que ocurrió así, es tu versión, tú lo apreciaste así. No sabemos si lo que tú apreciaste es correcto. Eso pasa hasta en cosas vulgares. Quizás tú saliste de la reunión muy molesto, muy molesta, porque te sentiste ofendido. Y yo no vi que se te hubiera causado ofensa, no lo sentí así, pero tú sí lo sentiste así. Y es el mismo hecho, estuvimos los dos en ese lugar, los dos escuchamos, los dos vimos. Sin embargo, tu apreciación y la mía pueden diferir. Por eso hay una verdad de la justicia y quizás no concuerda con lo que realmente ocurrió. Claro, lo ideal es que concuerden. Bueno, eso es lo ideal, pero no siempre ocurre. Idealmente ambas verdades deben coincidir, pero no necesariamente ocurre siempre así. De aquí la importancia de la prueba para acercar lo más posible a ambas verdades. Por eso, para que tu afirmación de los hechos sea la que prevalezca en el ánimo del juzgador, apórtale todas las pruebas que puedas, entre más pruebas mejor. Ahora bien,
Control de las decisiones judiciales sobre los hechos por vía jurisdiccional, dada la posibilidad, y muy alta, de que no coincidan la verdad judicial y la verdad material sobre los hechos conocidos por el órgano de justicia, el sistema procesal establece mecanismos de control de las decisiones judiciales. El más antiguo existente ya en las culturas iniciales de la humanidad es la apelación. Los romanos en su latín decían apelacio, para que el órgano de justicia superior jerárquicamente al que emitió la sentencia pueda revisarla, verla de nuevo, a fin de que, según sea el caso, la confirme, la modifique o la revoque. Esto ya se veía desde la antigüedad. Los romanos hablaban de apelatio, ¿sí? O sea, voy con el superior jerárquico, con el juez de más nivel, para que revise es volver a ver, visar es ver, revisar es volver a ver. Entonces yo considero que lo que me dijo el juez original, pues adolece de errores. Por eso yo apelo al superior y eso es algo humano. Cuando voy a la ventanilla a hacer un trámite y me dicen, fíjese que no se puede en su caso, digo, a ver, ¿quién es el jefe o la jefa de esta oficina? Porque yo entiendo que usted aquí en la ventanilla no me puede hacer excepción o considerar este caso porque se sale de lo que usted tiene regular. Eso lo entiendo, no es cosa personal de usted, entiendo que usted no me está haciendo un daño, pero sí considero que podría yo replantearlo ante una autoridad que sí tenga disposición, que sí tenga la posibilidad de aplicar criterio. Por eso, pues quiero hablar con el superior, no para lastimarla a usted, no para molestarla, no para acusarla, sino para plantear mi verdad. Y tal vez esa persona vea que mi caso es diferente, no estaba presupuestado en la norma. Él me va a decir si estoy en lo justo o no. Pero siempre queremos hablar con el superior. Bueno, pues esa es la apelación. Entonces, lo que ordena un juez en su sentencia, pues todavía cabe, si es el caso, una apelación, unir al juez superior. Y éste puede confirmar la sentencia que se estaba impugnando o modificarla o revocarla. En el campo del derecho procesal electoral, se cuenta con los medios impugnativos siguientes que hacen eso. El juicio de revisión constitucional electoral, para que cuando en la entidad federativa de donde yo procedo, en mi estado de Sonora, pues me dictaron una resolución de la que yo no estoy de acuerdo y por eso pueda pasar yo a la justicia federal para que ésta vea si esa sentencia cumplió o no con requisitos constitucionales. Y ya sabemos, me la puede confirmar, la puede modificar o en su caso revocar. También tenemos el juicio electoral, que es un juicio nuevo, es un medio impugnativo nuevo, como ustedes saben, y tiene las mismas funciones. Y empezó por ser una instancia a la justicia federal procedente de la justicia local en los procedimientos sancionadores. Pero ahora ha ampliado mucho su cobertura y asuntos que ya no tienen nada que ver con justicia de procedimientos sancionadores también caben en el juicio electoral. Entonces es una forma de revisar lo que otras autoridades resolvieron. O el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que es competencia exclusiva de la sala superior, en donde puede incluso resolver, revocando, modificando, confirmando resoluciones de la sala regional especializada en estos asuntos de procedimiento especial sancionador. Y el recurso, claro, de apelación y el recurso de reconsideración. Entonces, tiene el sistema de medios de impugnación, tiene varias vías que pueden ser aprovechadas para que pasen a conocimiento de una instancia superior las resoluciones de órganos de justicia jerárquicamente inferiores. Ahora bien, veamos estas jurisprudencias. La 14 del 2018 establece que la jurisprudencia de la Sala Superior, las salas regionales carecen de facultad para inaplicarla. Obvio,
si Sala Superior ha emitido una jurisprudencia, no toca a las salas regionales dejar de aplicarla. La jurisprudencia 12-2018, recurso de reconsideración, procede contra sentencias del desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial, porque originalmente la ley al respecto decía que el recurso de reconsideración solo procedía por resoluciones que hubieran tocado el fondo del asunto, no por desechamiento. Y aquí te hace la aclaración la sala superior, no, espérate, también cabrían en caso de desechamiento y que no se entró a la materia de la litis, cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial. Entonces, a eso que afirma la ley, habría que tener cuidado, porque hay una jurisprudencia respectiva. Y la 39 del 2016, el recurso de reconsideración es procedente para controvertir sentencias incidentales de las salas regionales que decidan sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas. Y otra más sobre el recurso de reconsideración. ¿Y por qué estamos hablando del recurso de reconsideración? Porque acuérdate que es un mecanismo para que una resolución pase a la consideración de un órgano superior. La 17 de 2012, recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales en la que expresa o implícitamente se inapliquen normas partidistas. Entonces, el recurso de reconsideración ha ampliado mucho su procedencia. Dice aquí, el recurso de reconsideración es igualmente procedente respecto de las resoluciones emitidas por las salas regionales en los juicios de inconformidad de su competencia. Originalmente ese era nada más el recurso de reconsideración, que la sala superior pudiera conocer de resoluciones en juicios de inconformidad de las salas regionales. Pero ha ido ampliando su cobertura y ahora pues tienes muchos otros asuntos que no tienen que ver con eso y que también pasan por el recurso de reconsideración. Otra nota, el control de la decisión judicial sobre los hechos se ejerce de manera interna en el propio tribunal o de manera externa. O sea, de manera interna cuando, por ejemplo, se interpone el recurso de reconsideración. Ahora, de manera externa, cuando sucede que tales pues revisiones son ajenas a casos realizados por el tribunal. Por ejemplo, el juicio de revisión constitucional electoral. Ahí el tribunal no está conociendo sentencias del propio tribunal, sino de las entidades federativas. Allá en Zacatecas se dio una resolución y ahora pues pasa aquí como revisión constitucional que puede recaer en la sala superior o en la sala regional correspondiente, dependiendo qué es lo que se está impugnando. Ahora bien, además, el control de actas y resoluciones de las autoridades administrativas, por ejemplo, en el recurso de apelación. En el recurso de apelación se conocen actos que realizó el Instituto Nacional Electoral, no el tribunal, pero que por vía de apelación conocerá, por decirlo de una manera, en segunda instancia, el Tribunal Electoral, también en la sala que corresponde. Ahora bien, para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas, o sea, en la ley de medios, se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho. La interpretación del orden jurídico debe realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a la persona su protección más amplia.
Todo esto está en el artículo segundo de la Ley de Medios. En la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos, se deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de estos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la autoorganización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus titulares. No se imaginan el cuidado que se tiene en las ponencias cuando en la impugnación están de por medio los partidos políticos, porque la Constitución y desde luego todas las leyes aplicables, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Medios, establece que en estos casos se debe ser cuidadoso de la autodeterminación de los partidos políticos. Entonces, hay asuntos internos que les incumbe a los partidos resolver y tomar decisiones, claro, marcando parámetros, que no se violente la equidad de género, que se respete el debido proceso, etcétera. Pero dentro de esos parámetros, los partidos tienen la posibilidad de pronunciarse. Y qué bueno, porque de no tener esa libertad de autodeterminación, dejarían de tener realmente función los partidos, se convertirían en apéndice del Estado. No, los partidos deben actuar con independencia, pero no tal que violenten la Constitución. Eso, por supuesto, ningún derecho es absoluto. También dice el artículo 6 de la Ley de Medios que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la propia Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior del Tribunal informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto pues simplemente reitera lo que en la parte sustancial dispone el artículo 99 de la Constitución, la facultad que tienen las salas, todas las salas que integran el tribunal, de en su caso inaplicar normas. Es una facultad muy importante. Supone el ejercicio de esta facultad en el ámbito federal y en el local. Se debe tratar de normas sobre las cuales, claro, no se haya pronunciado la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad y solamente para el caso que se está conociendo y resolviendo. Además, con la orientación de justicia abierta y de transparencia judicial, las resoluciones del tribunal se encuentran a la disposición de cualquier persona, como ustedes lo ven, entran a la página electrónica del tribunal y pueden ver la sentencia que les interese. Por otra parte, se organizan periódicamente foros sobre diversas temáticas, como el séptimo Observatorio Judicial Electoral sobre derechos políticos de los pueblos indígenas, en el que participaron especialistas de la talla de la Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Manchú. Ustedes saben que ella es una dama que recibió el Premio Nobel de la Paz y es una luchadora incansable de los derechos de los pueblos originarios. Pues en alguna ocasión nos ha venido a dar una visita por aquí y se la han llevado a nuestros foros del tribunal para que vea, para que ella nos diga sus puntos de vista sobre resoluciones del tribunal en materia de pueblos indígenas pues es una persona ajena al tribunal que puede hablar con toda libertad. Habrá cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no, pero esto obedece precisamente a ese principio de justicia abierta. Es decir, que todos los actos de autoridad se transparenten y de ahí que se organizan estos foros tan interesantes. Bueno, otra cosa, el control legal, otro asunto importante, consiste en que el proyecto de resolución debe circular entre los miembros del pleno de la sala que tú me digas, las regionales o la sala superior, a fin de que se llegue pues a un acuerdo
y que pueda ser discutido en sesión pública, en la que inclusive es transmitida, como todos sabemos, por canal judicial para el conocimiento de cualquier persona interesada. Entonces, todo esto son controles a la decisión judicial. Se procura que esta decisión, pues, no sea arbitraria, no sea una decisión tomada sin base y fundamento, lo cual sería totalmente irregular. Y esto de que sea pública la sesión donde se discute y aprueba, y todos hemos acudido a esa sesión, ya sea presencialmente, hemos tenido oportunidad de acudir a las instalaciones de las salas y escuchar lo que aducen los magistrados y las magistradas, o bien en su caso, verlo televisivamente en canal judicial. Esto está mandatado por el artículo 99 de la Constitución, donde está fundamentado todas las facultades y toda la estructura del tribunal, y también en la Ley de Medios, en su artículo 24, que exige que en sesión pública se conozcan y resuelvan las cosas. Y luego vienen las conclusiones, que no los voy a hostigar con esto, porque les dije, estas conclusiones, pues son mis conclusiones, no necesariamente las de ustedes. A lo mejor coincidimos en algunas y en otras no. Y entonces lo que quiero ahorita, pues, es dar pie a sus comentarios, a sus preguntas, si es que quieren plantearlas, para enriquecer todo esto. Como ven, hemos visto las pruebas por todos lados, ¿sí? Y no hemos hecho más que dar cumplimiento al temario, pues muy detallado, muy amplio, que estableció la escuela judicial. Ella nos dice, ve todos estos puntos. Y bueno, pues los hemos visto. Y ahora el único compromiso que tengo frente a ustedes es, como en la ocasión anterior que les envié la presentación. Dejo de compartir. Uy, déjenme ver. Sí, pensé que me había ido de la audiencia, discúlpenme, es que todavía pueden pasar cosas raritas. Ya ves que le aprietas un botón y capaz que te vas a la estratosfera. Pero no. Este, pero miren, la vez pasada sí les llegó mi presentación de las, por ejemplo, las nulidades A, B, C, ¿verdad? Sí les llegó oportunamente, ¿no? No les llegó, porque yo platiqué con ustedes las causales A, B y C, o no es el caso. Sí les di las causales A, B y C, o estoy confundido, o se las dio otro profesor y yo estoy confundido con otro diplomado. Yo les di las causales A, B y C, ¿no se acuerdan? No se las di yo. No las ha dado, profesor. Ah, entonces las dio otra persona. ¿O no las han visto? No. Bueno, entonces, No se han visto todavía. o sea que es la primera vez que tengo el gusto de estar frente a ustedes. No, ya es la tercera ocasión. Dios. Bueno, pues entonces sí es preocupante, ¿verdad? Mi despiste. Bueno, pero en las ocasiones anteriores sí les han llegado mis documentos de presentación. Lo que pasa es que nos comentó que en la última sesión nos iba a compartir su presentación, pero no nos ha llegado. ¿De qué tema fue, abogada? Si tiene usted la bondad de recordarlo. Todo Quizás el ahorita. derecho probatorio, pero déjeme ver. No traje Sí, los apuntes. si me lo dice para que le envíe las dos. Sí, tengo mis apuntes, pero en casa, ahorita estoy en la No oficina. se preocupe. Nada más, si al rato se acuerdan, Sí. pónganme un correíto y yo les mando las dos. Ahorita esta no se las voy a presentar de inmediato porque ya la hora pues es avanzada y sería difícil que alguien me pudiera apoyar para enviárselas. Pero mañana sí, en el curso de la mañana les llega. Pero si falta alguna o algunas presentaciones, pues sí, háganmelo saber para que de inmediato se las envíe. Se lo encargo mucho, abogada, si tiene usted la ¿Y me bondad. comparte, por favor, su correo? Sí, cómo no, le voy a dar el correo institucional, por favor, Sí. tome usted nota. Ya sabe, todo minúsculo y seguido. Sí. Marco, que es mi nombre, Marco, Ajá. punto Pérez, Sí. sin acento pero con Z, marco.pérez, arroba, Ajá. TE, o sea, Tribunal Electoral, TE, punto gov de gobierno, Ajá. punto MX. Correcto. Mire, es marco.pérez, arroba, te.gov.mx.
Entonces, la voy a rogar encarecidamente que cuando sepa cuál es el tema, me lo envíe para Con que gusto. así de una vez me manden las dos. Sí, Y estas se las voy a mandar porque creo que sí puede ser interesante para ustedes, no porque sea mi presentación, sino porque tiene datos de jurisprudencia, de sentencias, etcétera, que les pueden ser de alguna manera útil. Y además, pues es un material que se hizo pensando en ustedes, es un material, vamos, o sea que simplemente estamos aportando esto para mayor información. De algo les puede ser útil. Bueno, ahí dice que estás, en la última lámina está el copyright para que no lo anden vendiendo por ahí afuera de la salida del cine y esas cosas. En fin, ya saben que lo hago con mucho cariño. Y ahora, bueno, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran, porque estamos terminando muy a tiempo, pero pues como en las sesiones, pues si en las sesiones de asamblea, ¿verdad? En las juntas, pues si ya no hay nada que tratar, pues ya pasemos a despedir. ¿Cómo lo ven? A ver, don Carlos ha levantado su mano. A ver, don Carlos, ¿qué pasó? Sí, nada más comentar que en el proceso electoral que pues recién, bueno, el año pasado concluyó, se me hizo muy interesante ver las denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género y, y cómo se hizo muy complejo el ofrecimiento de pruebas para demostrar hechos que pues, se materializaban a través de las redes sociales, en específico Facebook, ¿no? Entonces ahí me tocó ver un precedente muy interesante de la Sala Regional Especializada de 2018, en el que hicieron un ejercicio de valoración probatoria, en la que no se pudo demostrar nunca con certeza al titular de la cuenta de Facebook que difundió el material que se denunciaba, ¿no? Y en este proceso pasado me tocó ver en el caso de Yucatán, cómo por más que se intentaba pues requerir información a redes sociales, era muy complejo por el anonimato que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que allá vamos a tener un reto en este tipo de procedimientos o en los juicios, ¿no? En general, para ya no solo las personas que litigan, sino también las autoridades a las que les toca investigar este tipo de hechos, la complejidad que implica las redes sociales, ¿no? Poder demostrar y sobre todo encontrar a un responsable pues de difundir material que pueda constituir alguna violación, ¿no? Entonces, es nada más un comentario que Fíjese quería. usted que esto de las redes sociales se ha constituido una gran duda sobre esto. Por ahí en línea se pueden encontrar un artículo que alguna vez elaboramos entre el maestro Alexander Reyes Guevara, y su servidor sobre las redes sociales. El título no lo recuerdo exactamente con las palabras, pero dice la disyuntiva entre regular y no regular. Y ya por el solo título se da cuenta que estamos hablando de lo que usted dice, es muy difícil las redes sociales, porque en principio debe haber una libertad de expresión. Es lo malo que choca directamente con la libertad de expresión. Y por otro, esto ha servido para que mucha gente haga mal uso de eso. Entonces, regular podría coartar libertad, pero también se ha abusado de las redes sociales. Y en materia electoral ni se diga, se rompe la veda, se cometen ilícitos como estos tan graves de la violencia política de género. En fin, es un tema candente. Y claro, el tribunal ha ido resolviendo casos concretos, como usted dice que ocurre en este caso de la sala regional especializada. Ha sido casuístico, por así decirlo, y ha tratado de profundizar lo más que se puede. Pero sí tiene usted toda la razón, es un reto enorme, enorme esto. Y, por ejemplo, cuando se trata de la violencia política de género, la carga de la prueba debe estar más bien en la persona que ofendió, más que en la persona que denuncia, porque se entiende que, pues, precisamente si hay violencia,
no le van a entregar pruebas, no le van a decir, sí, mira, aquí están las pruebas, va a tener problema para probar. Entonces hay como una situación excepcional respecto a la prueba, para que el que pruebe sea el que está denunciado. Y tiene su razón de ser. Pero, pues un comentario también así al margen de lo netamente jurídico y procesal electoral, y la labor inmensa que hace el tribunal frente a este tipo de problemas. Lo cierto es que es un problema de cultura, de, de mentalidad, porque mientras sigamos fomentando ideas de odio y de pugna entre géneros y demás, pues por más que se ponga un candado y otro y una sanción y la demás, siempre habrá gente de mala formación, con hábitos muy perniciosos, que dará la vuelta a las cosas y encontrará la forma de causar problemas. Es difícil desarraigar una cultura. Haga de cuenta que fue una planta que tuviera unas raíces, no sé si ha visto en ocasiones, que son verdaderamente unas redes enormes debajo del suelo, ¿verdad? Entonces, quitar toda esa maleza y todo eso que está en torno a una planta, pues es difícil. No imposible, pero sí muy difícil. Y las redes sociales son como el agua que se escurre entre nuestros dedos, ¿verdad? Es decir, no tenemos forma tan fácil de controlar. Y además controlarla podría dar contra la libertad de expresión. Entonces sí estamos ante un problema muy serio y pues hoy todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Entonces sí tiene usted toda la razón, ahí hay un camino largo por manejar. Y lo que debemos, desde luego, al margen de lo que digan las leyes, y se reformen, y las sentencias de nuestros tribunales y todo aquello, pues debemos generar una cultura de licitud que haga que las personas entiendan que no es nada lícito ni nada que resulte bueno la agresión por género. Es algo que ya debe estar superado, esto ya debería ser cuestión histórica. Cuando la mujer, por ejemplo, no votaba, cuando la mujer estaba marginada, esto ya debería ser cuestión histórica y lamentablemente sigue siendo candente. El problema está ahí y tenemos que resolverlo todos, no solamente las principales afectadas, que son las mujeres, sino todos tenemos que poner nuestra aportación en la medida de lo posible para evitar estos ataques, estas pues malas conductas respecto a la equidad de género. Y eso por hablar de la equidad de género. Podríamos hablar de otras muchas cosas en las que hay agresividad. Todavía hay muchos prejuicios contra los pueblos originarios, todavía hay muchas limitaciones para personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Y mire que el tribunal ha luchado mucho. A través de sus resoluciones ha ido abriendo camino con mucha dificultad, pero la tarea es muy larga. Por eso, don Carlos, pues le agradezco que haga este comentario que no deja de poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Bien, pues no sé ustedes qué dispongan, si está por ahí el maestro Cristian. ¿Está el maestro Cristian con nosotros? Porque luego tienen otras actividades y andan de un lado para otro. No sé si nos escucha el maestro Cristian. Sí, Si es, eso a quien se refiere, sí, todo en orden. sí. Bueno, maestro Cristian, pues usted dice si nos salimos de la sesión, aunque pues todavía faltan como unos 20 minutos, pero ya no habiendo más que tratar, pues podemos retirarnos para que hoy al menos no se queden tanto tiempo. Por mí va bien, excelente. Bueno, maestro Cristian, pues le mando un súper abrazo desde aquí, de esos que duelen, al fin que es virtual. Cuídese mucho, maestro, por favor, y en otras ocasiones nos veremos, ya sea personal o virtualmente. Y bueno, a todos ustedes, no deje de enviarme, abogada Zacarías, por favor, para que cumplamos con nuestras obligaciones. Con gusto. Un abrazo para todos ustedes, para todas ustedes, mi cariño,
y mi saludo muy especial en sus distintas entidades federativas a las que tanto queremos. A mi querido Yucatán, a mi Mérida, una ciudad preciosa, ¿verdad? Una ciudad nuestra. Yo no soy yucateco, pero la ciudad me encanta. Tiene una ciudad hermosísima. Desde aquí, un abrazo muy sincero, cuídense mucho y damos por levantada la sesión. ¿De acuerdo? Que estén muy bien todos, cuídense mucho. Gracias. Y ya nos vemos, hasta luego. Hasta luego.